Hola, soy Nicolás Mena e hice esta impresora usando esta otra impresora. Bueno, esta es una impresora totalmente funcional y hecha por mí. Todas las partes rojas las diseñé yo y las imprimí en esta otra impresora. Como pueden ver, es una impresora muy chiquitita, por eso yo le digo impresorita. Y en este video les voy a mostrar cómo la diseñé, cómo la imprimí y cómo hice que funcionara. Para hacer la impresora, el primer paso fue decidir qué tipo de máquina quería y así saber qué piezas necesitaba comprar. Entonces tomé las siguientes decisiones. 1. Quería una impresora cartesiana. Esto significa que es de las típicas, son las más comunes, y tienen los ejes de movimientos alineados con su eje X, Y y Z, en vez de las impresoras Delta que tienen los tres ejes de movimiento alineados con el eje Z. 2. Quería una impresora chica para que pudiera imprimirla usando la que ya tenía, y por eso es que esta mide más o menos 30 por 30 por 30 centímetros, es súper chica si la comparan con esta, por ejemplo, y el volumen de impresión también es muy chico, es de 12 por 12 centímetros en el eje XY, y para arriba en el eje Z son más o menos 8 centímetros y medio de volumen de impresión. 3. El eje Z tiene solo un motor en el lado izquierdo y en el otro lado hay solo una varilla de guía. Esto es en vez de las impresoras más grandes que usan un motor a cada lado. 4. Quería que funcionara con 12 volts. Las impresoras normalmente funcionan con 12 o 24 volts y yo elegí 12. 5. Tiene un extrusor Bowden, o sea que el filamento pasa por este motor que lo empuja por este tubo de teflón y después llega hasta el cabezal donde se calienta. Esto es en vez de las impresoras que tienen extrusor directo, donde tienen el motor del extrusor pegado al cabezal. Bueno, y sabiendo todo esto, hice una lista de las piezas que necesitaba. La mayoría las compré de AliExpress, algunas que se me olvidaron las compré acá y algunas ya las tenía. En total, todo lo que necesité para hacer esta impresora, aparte de las piezas que ya tenía, fue 3 motores NEMA 17, 3 finales de carrera con sus cables, 2 metros de correa GT2 de 6 mm, un acoplamiento de 5 por 8 mm, 2 poleas GT2 de 16 dientes, 2 poleas GT2 sin dientes, una varilla roscada de 8 mm de diámetro y 20 de largo, 6 varillas lisas de 8 mm de diámetro y 20 de largo, 10 rodamientos lineales, una placa controladora MKS Gen L, 4 drivers A4988 para los motores, una pantalla LCD, un convertidor 12 volts 5 amperes, una toma de corriente, interruptor y enchufe hembra, un extrusor MK8, un cabezal E3D versión 6, un vidrio de 12 por 12, 4 rodamientos 608, 4 cables para los motores, muchos tornillos y tuercas M3, y por último organizadores de cables y amarras plásticas. Algunos comentarios sobre estos componentes. Primero, el extrusor MK8 normalmente se usa en extrusores directos, pero yo ya lo tenía como repuesto de otra impresora, así que lo monté acá y le puse el tubo Bowden, y ese ajuste me funcionó perfecto. La placa madre que elegí es la MKS Gen L, que es de solo 8 bits, pero para esta impresora la verdad es que no importa. Estuve a punto de comprarme en vez el dúo de Arduino Mega 2560 más la RAMS 1.4, pero al final me decidí por la MKS, que también está basada en esa placa Arduino y costaban casi lo mismo. Otra cosa es que como la impresora tiene solo 4 motores, un ventilador y no tiene cama caliente, necesita muy poco amperaje y funciona con 12 volts. Así que me compré este transformador que convierte la corriente del enchufe a una corriente de 12 volts y 5 amperes. Esto fue muy bueno porque ahorra mucho espacio en comparación con las fuentes de poder que usan normalmente las impresoras. Y el último comentario es que para la cama necesitaba una superficie lisa cualquiera, porque no es cama caliente, así que usé un cuadrado de vidrio que es de 12 por 12 centímetros y 5 milímetros de grosor.
Bueno, ya con todas las piezas acá, les tomé medidas para poder empezar a modelar la impresora según eso. Lo que más me sirvió fue modelar primero las partes externas donde deberían ir y después diseñar las piezas que iba a imprimir en torno a ellas. Hice cada parte como un componente distinto en Fusion 360 para ir viendo cómo se movían las piezas y cómo calzan entre ellas. En el modelo que se ve ahora, todo lo rojo es lo que tenía que imprimir y el resto son los componentes que compré. Imprimí primero unas piezas chicas para probar cómo iban a funcionar algunas cosas. Por ejemplo, esta usé para saber cuánta tolerancia poner en los hoyos de los tornillos y comprobar si afectaban o no el sentido en el que se imprime un hoyo. Imprimí algunas pruebas para ver cómo agarrar los rodamientos con las amarras plásticas y otras para probar tolerancias en los motores. Después, cuando ya sabía qué funcionaba y qué no, una parte importante del proceso fue quedarme por muchos días viendo el modelo, moviendo las piezas, imaginándome qué podría salir mal y haciendo algunos cambios chicos. Así logré que cada pieza saliera bien a la primera, o sea que no hubo ninguna sola pieza que tuviera que volver a imprimir. Creo que ese fue uno de los mayores logros al hacer esta impresora, el hecho de que todas las piezas me salieran bien a la primera, y creo que para eso fueron muy importantes las pruebas que había hecho antes. Y por último, en cuanto a los tornillos, intenté que siempre se atornillaran a una tuerca, excepto en algunos que no tienen que hacer tanta fuerza, así que se atornillan directo a alguna pieza impresa, en un hoyo con menos tolerancia. Las piezas las imprimí en PETG en vez de PLA, que es el plástico típico, y usé los mismos ajustes para todas. Altura de capas de 0,2 milímetros, ancho de los muros de 1,6 milímetros, 20% de relleno, 240 grados de temperatura y velocidad de 50 milímetros por segundo. Las piezas más grandes, como estos pilares de acá o este puente, las tuve que poner en diagonal para que cupieran en este plato de acá, porque si no, no cabían. En total, todas las piezas impresas pesan 698 gramos y en específico la base, que es la más grande de todas, pesa 221 gramos y se demoró 21 horas en imprimir. ¿Terminamos? Ya voy a salir. Entonces, bueno, esto aquí. ¿Sí? Un poquito más. Ya, ahí está. Ya, ¿listo? Sí. Sí, perfecto. No saltito ya. Por aquí.
Entonces ahora voy a poner esto acá y voy a dar lo mismo que lo enfoqué. Voy a hacer... Oh, me equivoqué, sí. Aquí estamos poniendo el último motor del eje X. Además no vaya a tocar los cables, ¿cachai? Ya, perfecto. Bueno, detrás de cámara le tuve que hacer unos cambios igual. Primero los rodamientos del eje Z, yo puse unos de polímero y ahora los cambié por unos clásicos de metal que tienen unas bolitas adentro. Esto fue porque los de polímero hacían mucha resistencia y un solo motor en el eje Z no era suficiente para levantar toda esta estructura. Pero con los de metal que le puse ahora ya está funcionando perfecto. También tuve que cortar las varillas. Estas varillas guías del eje X las tuve que cortar unos milímetros porque las que me compré en AliExpress no venían muy precisas. Y de hecho aquí en el eje Z se ve que alcanzan a salir un poco. Y en este eje da lo mismo, pero en el eje X no daba lo mismo porque hacía que esta estructura entera no calzara bien dentro de estas varillas del eje Z. Lo otro es que el carro del eje X, o sea este que se mueve aquí, choca un poco con estos tornillos cuando se va hacia un extremo. Ese problema me quita como medio centímetro de volumen de impresión en ese sentido, en el eje X. Y es algo que voy a solucionar, yo creo que para la próxima impresora que haga, para la impresorita 2.0. Antes de asegurar los cables, los doblé y los ordené lo suficiente para poder usar la impresora y hacer pruebas de software. Primero le configuré el Marlin, que es el firmware más usado en impresoras 3D. Se lo cargué a la MKS y usé ProInterface y el mismo controlador de la impresora para hacer algunas pruebas y asegurarme de que todo estuviera funcionando bien. Para hacer las configuraciones del Marlin no había ningún perfil de otra impresora que yo pudiera descargarme y trabajar sobre ese, porque esta impresora es nueva, por lo que tuve que hacerlo de cero. Para los cálculos de los pasos por milímetro en cada eje, usé el calculador online de Prusa y para la configuración en general vi muchos tutoriales en YouTube. Por último, arreglé algunos detalles. Primero, imprimí esta pieza que ayuda a ordenar los cables. También les puse los protectores para que se vean más ordenados y los afirmé a distintas partes de la impresora usando estos hoyitos que le hice y las amarras plásticas. Les puse silicona caliente a algunos conectores para que no vayan a desconectarse. También imprimí este soporte para el filamento que encontré en Thingiverse que se arma usando los rodamientos 608. Le imprimí también esta parte que sobresale un poco acá, porque antes el tubo Bowden se iba para atrás de esta parte del puente y se quedaba enganchado ahí. El último detalle para terminar esta impresora fue esta perilla, que se la imprimió ella misma, y es para controlar la pantalla. Bueno, el primer paso es conectarla. Se conecta el transformador a la corriente y después a la impresora por acá. La prendemos y usamos este mismo controlador y la pantalla SD para precalentarla. Bueno, mientras eso se precalienta voy a preparar la cama. Lo único que hay que hacer es sacar este vidrio así y ponerle algo para mejorar la adherencia del plástico al vidrio. Porque el vidrio, si uno trata de imprimir con el vidrio solo, el plástico no se va a pegar y la impresión va a salir mal.
Lo que yo hago para solucionar esto es ponerle masking tape. Supongo que también se le podría poner... hay gente que le pone pegamento, laca para el pelo, pero yo le pongo masking tape porque encuentro que es lo más fácil. Para mejorar más todavía la adhesión, yo voy a limpiar el masking tape con un poco de alcohol. Ahora que la impresora ya se precalentó y el cabezal llegó a 180 grados, voy a cargarlo el plástico. Para esta prueba voy a usar PLA. El siguiente paso es preparar el archivo que queremos imprimir. Para eso se usa una tarjeta SD y en esta se carga un G-code. Para esta prueba voy a usar este objeto de Thingiverse. Y una vez que ya está listo el G-code, se pone la tarjeta SD aquí. Y se imprime. Bueno, acá está la pieza final, pero antes de pasar a ver los detalles de la calidad de impresión, quiero comentar algunas cosas sobre cómo trabaja esta impresora. Lo primero es que es súper silenciosa, si uno está en otra sala mientras imprime ni siquiera se escucha. Segundo es que por ahora solamente yo he intentado imprimir con PLA y el PLA funciona muy bien, pero como no tiene cama caliente no sé si pueda funcionar con otros tipos de plásticos. Pronto voy a intentar con PETG y voy a estar mostrando los resultados. También el ajuste del eje Z no se hace a través de un nivelado de la cama, porque como había dicho antes, la cama es tan chica que decidí no ponerle nivelación. Se hace a través de un tornillo ajustable que aprieta el end stop del eje Z. Así que ahora vamos a ver cómo resultó esta pieza y cómo es la calidad de impresión de la impresorita. La impresorita puede hacer impresiones muy limpias, con superficies lisas y consistentes. Sin embargo, tiene problemas imprimiendo overhangs o superficies inclinadas. Creo que esto es porque no tiene ventilador de capa, que es el ventilador que va enfriando el plástico que se extruye. Los problemas de overhang se pueden solucionar parcialmente cambiando los ajustes de impresión, como se ve en esta comparación de dos benches. Otro problema que surge al imprimir es el warping o contracción del material, que hace que los extremos de la superficie de abajo se despeguen de la cama y la pieza se curve. Como resumen, la impresorita puede tener problemas con impresiones difíciles, pero con objetos más básicos tiene resultados prácticamente perfectos. Y bueno, eso fue todo. Este era el proyecto que les quería mostrar. Ojalá les guste porque le puse harto empeño. Si alguien quisiera hacer una como esta, ya sabe las partes que tienen que comprar y voy a dejar los modelos 3D en alguna parte para que puedan descargarlos. Y eso, muchas gracias por ver el video hasta el final.